Hola, ¿cómo están? Hoy trataremos el tema de fundaciones. La fundación es una persona colectiva reconocida por el Código Civil, pero esta persona colectiva es distinta de la asociación y vamos a ver por qué. Bien, entendemos como fundación a la persona jurídica no lucrativa como sujeto de derechos que se constituye sobre la base de la afectación de un bien o conjunto de bienes destinados a objetivos de interés social. Por lo tanto, de este concepto podemos extraer las siguientes precisiones. Primero, es una persona jurídica no lucrativa. Eso quiere decir que no realiza actos comerciales. Segundo, es sujeto de derechos. Se le reconoce la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Y aquí viene la característica de la fundación. Se constituye sobre la base de la afectación de un bien o conjunto de bienes destinados a objetivos de interés social. Estamos hablando que la fundación nace porque se afecta patrimonio. Están creadas con un fin altruista, no lucrativo, y dotadas de un patrimonio para su cumplimiento. He ahí el carácter especial de la fundación. ¿Qué dice el artículo 67 del Código Civil? La fundación tiene por objetivo afectar bienes por la voluntad de una o más personas a un fin especial no lucrativo. Aquí ustedes se darán cuenta la diferencia con la asociación. Fíjense que la fundación puede nacer a la vida solamente con la concurrencia de una voluntad unilateral de una persona. Puede ser de una persona natural o puede ser también de una persona jurídica. En ambos casos, su voluntad es que se afecte un patrimonio para que éste cumpla un fin no lucrativo. La Ley 351 también define a las fundaciones. Fíjense que no define a la asociación, pero sí lo hace con la fundación. Y es una definición completa. Veamos. Aquellas entidades de derecho privado que al constituirse afectan de modo duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines especiales de interés general sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras y que para desarrollar sus actividades obtienen el reconocimiento del Estado. Fíjense nuevamente que la fundación, para que ésta pueda ser definida, necesariamente se entiende la afectación de bienes. Y en el artículo de la Ley 351 se establece además que esta afectación debe ser de manera duradera mientras exista la fundación, porque este patrimonio estará destinado exclusivamente al cumplimiento de sus fines no lucrativos. ¿Qué dice nuevamente el Código Civil respecto a la constitución de la fundación? Señala que la fundación se constituye por escritura pública o por testamento. Fíjense que es necesaria la escritura pública. ¿Por qué? Porque se está afectando patrimonio. Fíjense que a diferencia de la asociación, si recordamos, el Código Civil, cuando habla de su constitución, señala de un acta de fundación. El acta de fundación, como les explicaba, podía ser un documento privado. La firma concurrían a la firma los miembros constituyentes de la asociación.
No es así el caso de la fundación. La fundación requiere para su constitución, de acuerdo al Código Civil, de la formalidad de que ésta sea a través de una escritura pública, y tiene su razón, porque se afecta patrimonio, y por lo tanto, al afectarse patrimonio, debe oponerse a terceros esta afectación, ¿sí? Y también puede ser por testamento, señala. Y esa es la voluntad unilateral de una persona. Puede ser una persona que antes de su fallecimiento dona sus bienes a una fundación para que ésta, por ejemplo, pueda iniciar actividades culturales o pueda hacer un museo. En fin, la voluntad unilateral puede ser para diversos objetivos, todos ellos altruistas y no lucrativos. El Código Civil señalaba, para efectos de la Constitución, que concurría el prefecto o el gobernador, disponiendo, previo dictamen fiscal y mediante automotivado, la protocolización de la escritura o testamento en el respectivo registro de la Notaría de Gobierno. Hoy, este procedimiento de constitución se ha modificado, no participa un dictamen fiscal, no debe emitirse, antes sí existía un dictamen fiscal, y la protocolización se realiza en la gobernación, efectivamente, una vez que se cumple con todos los requisitos que se exige para su constitución. Señala el mismo artículo que cuando la fundación se constituye por testamento, corresponde la gestión a los herederos, al albacea o al Ministerio Público. Por lo tanto, debe cumplirse con la voluntad del causante cuando ésta se encuentra contenida en un testamento. Lamentablemente, yo no he tenido la oportunidad todavía de realizar un trámite de esa naturaleza. Me refiero a aquella voluntad unilateral contenida en un testamento que tuviera la intención de constituir una fundación afectando su patrimonio. Sí, en el caso en el que puede ser una persona jurídica, una sociedad comercial, que por el tema de responsabilidad social decide constituir una fundación para que a través de esta entidad pueda cumplir con objetivos no lucrativos dentro del margen justamente de responsabilidad social, o cuando varias personas naturales y o jurídicas deciden constituir una fundación afectando patrimonio para el cumplimiento de objetivos no lucrativos. Bien, sigamos. ¿Cuál es el contenido del acto constitutivo de una fundación? Es un acto de voluntad emitido por el fundador, sea por escritura pública entre vivos o testamento por mortis causa. El fundador debe expresar su finalidad y además debe señalar los bienes afectados por acto de dotación como patrimonio propio, y si omite esto en particular, la afectación de bienes, no tendrá efectos jurídicos este acto constitutivo. Esto es muy importante tenerlo claro, porque el acto de voluntad debe estar acompañado por la afectación de bienes necesariamente. Es un requisito esencial para dar vida a la fundación. El acto fundacional implica la constitución de una persona jurídica, que será la propietaria de bienes afectados y que serán utilizados para el cumplimiento de sus fines de interés social establecidos por el fundador. Fíjense qué importante es tener la claridad de la afectación de bienes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo soy propietaria de un bien inmueble y por voluntad propia decido afectar este bien a una fundación que será constituida para el cumplimiento de fines no lucrativos, ese bien deberá ser registrado a nombre de la fundación una vez que ésta se constituya. Deberá establecerse entonces en la minuta de constitución donde se afecta el bien específico que éste pasará a ser de propiedad de la fundación una vez que ésta obtenga su constitución
y el bien deba ser registrado a su nombre. En otras palabras, una vez que la fundación obtenga su personalidad jurídica y el bien pase a ser de su propiedad, y para ello, para su oponibilidad, necesita estar registrado en la Oficina de Derechos Reales. En la fundación, la voluntad del donante es un elemento sustancial para el nacimiento y existencia de la persona jurídica. Debe establecerse de manera muy clara en el acta de constitución que concurre el donante, que concurre esa voluntad unilateral que de manera libre y voluntaria decide afectar un bien de su propiedad para la constitución de la fundación. La pregunta es si esta voluntad de la persona natural o jurídica de afectar este bien puede ser revocada. Y la doctrina señala que el fundador puede revocar, es decir, puede dejar sin efecto el acto constitutivo solo hasta su inscripción, antes de su inscripción, momento a partir del cual es irrevocable. ¿Y por qué? Porque una vez que se registre este acto de fundación, es oponible a terceros, vincula al fundador hacia terceros. Cuando hablamos de inscripción, ¿cuándo entenderíamos esta inscripción? Cuando presentamos los documentos al Viceministerio de Autonomías o ante el gobernador y esperamos antes que sea emitida la resolución de estas entidades para poder revocar. Podemos revocar esta voluntad antes de que se emita la resolución que aprueba la personalidad jurídica de la fundación. ¿O tendría que ser antes de presentar el escrito para que se apruebe la personalidad o se otorgue el reconocimiento? En mi criterio, puede presentarse los documentos ante el viceministerio o ante la gobernación y debería poder el administrado revocar su voluntad hasta antes de que se emite el acto administrativo definitivo, porque él, bajo el procedimiento administrativo, puede desistir y por lo tanto en el ejercicio de ese derecho podría él revocar su voluntad hasta antes de que se confirme, si se quiere, se emita el acto definitivo administrativo que reconoce la personalidad jurídica de la fundación. En un acto de esa naturaleza, el fundador ya no podría revocar su voluntad y dejar sin efecto la afectación de los bienes para la creación de la fundación.